Bueno, amigos, Shabbat Shalom. Tenemos 3 temas en la pizarra. Uno de ellos lo vamos a tratar ahora y es el obligatorio. Lo hemos titulado La construcción de la historia, la sabiduría. El otro tema que vamos a estar tratando, ustedes lo escogen, el misterio del Mesías parte 3 o entendiendo a Pablo. Ya escuché a uno decir entendiendo a Pablo. Así que nos vamos a ir por esa en la segunda parte. Vamos a entender un poco a Pablo. Pero eso lo vamos a dejar en la segunda parte. Vamos a hablar un poco de la construcción de la historia, de la historia / sabiduría. ¿Por qué le incluyo eso en la pizarra? Los sabios de Israel enseñan que cuando Adán fue creado por el bendito, él poseía todo lo que el Todopoderoso le había permitido al Adán conocer. En él estaba toda la sabiduría y el conocimiento de Dios, porque tenía la imagen de Dios. ¿Ok? Una vez que este Adán transgrede porque quería ser igual a Elohim, eso es lo que quería hacer Adán, ser igual que Dios, que era parte del plan, porque vemos que lo iba a hacer el Eterno a semejanza. Pero obviamente eso era parte del proceso de la formación del Adán, que Adán no quería pasar, y lo brincó el proceso. Por eso los sabios de Israel dicen que si Adán hubiese esperado el Shabbat, hubiese comido del árbol del conocimiento del bien y el mal. Es una forma de decir que si hubiese esperado el proceso que le correspondía pasar, de seguro iba a poder hacer lo que él deseaba hacer. Esta caída de Adán causó un rompimiento, una desconexión grande entre el humano y Dios. Hemos hablado en otras clases que Adán es sinónimo de humano, porque la palabra Adán lo que significa es humano. Esta desconexión de Dios trajo a que el humano eventualmente comenzara a especular con respecto a Dios. ¿Verdad que Pablo dice eso en la carta a los romanos? Que el humano comenzó a especular sobre Dios y cayó en tremenda oscuridad porque empezó a pensar que todo lo que ha creado era Dios. Incluso lo vemos en la historia de la humanidad, donde los pueblos antiguos pensaban que en un huracán si venía sobre la tierra. Vaya, la palabra huracán viene de la palabra taína que significa el dios huracán, o sea, ese poder. Los pueblos antiguos, al desconectarse Adán con el Creador y el Adán ser expulsado del lugar donde se encontraba, y no era un lugar físico, sino hablaba habla con respecto a la conciencia, la unión que tenía el alma del Adán con el Creador, en este punto de espacio de encuentro que se llama en la metáfora de la Torá, el huerto. ¿Okay? La arqueología está buscando dónde está el huerto del Edén y no lo logra encontrar, y realmente el huerto es un estado espiritual donde el humano, a través de su conciencia, que es sinónimo del alma, es lo mismo, entra a él. Pero el hombre fue expulsado de allí por causa de esta transgresión, y entonces se dio cuenta que estaba sin ropa y necesitaba ponerse ropas. ¿Okay? Perdió su inocencia, en otras palabras. Esta caída del humano hizo que toda la humanidad se desconectara del Creador, porque este Adán, en el capítulo 2 de Génesis, es el representante de la humanidad ante Dios. Es la forma metafórica en que la Torá nos va a presentar la posición del rey en los pueblos antiguos. En los pueblos antiguos, los reyes eran el punto entre el pueblo, y voy a bajar esta parte de arriba, donde vemos la construcción de la historia, porque ya vamos a ver que ese es el tema que estamos tratando, ¿verdad? El rey era el punto de encuentro entre la deidad y el pueblo. Este es el intermediario. Este Este rey, que es el caso de Adán, incluso la sabiduría israelí enseña que Adán era un Melquisedec, un sacerdote y rey. Sacerdote porque hacía sacrificio. Rey porque era el representante de la humanidad. Y bien interesante que la Torá te enseña que si el líder transgrede, todo el pueblo carga con su pecado. Y ese es el principio espiritual que está utilizando Shaul de Tarso para enseñar que en el primer Adán todos mueren, en el segundo Adán todos viven. ¿Comprenden ese principio aquí? ¿Lograron entender esa parte? Ok, perfecto. Cuando este Adán cae y transgrede, Hashem lo tiene que sacar del huerto porque está en un estado de impureza,
que no le permite estar en un lugar santo. Por eso que usted ve que Isaías dice que los que entran a los huertos en estado de impureza, el Eterno los va a juzgar. Pues los huertos es una alusión a esa búsqueda de la conexión con el Creador, pero eso vamos a tocarlo en otro momento, no es el tema de hoy. Vamos a hablar primero de la construcción de la historia, pero quiero que ustedes conozcan esto para que puedan entender cómo el Eterno va a entonces a dar a conocer sus misterios luego de la caída de Adán. Adán cae, el conocimiento de Dios se pierde, por eso vemos que los profetas hablan de que cuando Dios vuelva a restaurar todo, toda la humanidad conocerá a Dios. Y nosotros pensamos que se trata de, hola, ¿cómo estás? Yo soy Dios. Ajá. Hola, hola. No. Se trata de que ahora la humanidad volverá a ser lo que una vez fue. Tenía la conciencia, la total conciencia de la existencia del Creador y una relación íntima con Él. Por eso es que el profeta Jeremías habla de que ya nadie, con el pacto renovado con Israel, ya nadie le dirá a su hermano, conoce a Dios, porque todos me conocerán. ¿Ok? Ok, muy bien. Entonces, una vez este Adán expulsado, la humanidad cae en un estado de degradación a tal grado que comienza a especular sobre el Creador. Pero el Creador ya sabía de antemano que eso iba a suceder. Vayan ahí un momento al capítulo 9 del libro de Proverbios. Si Dios sabía de antemano que Adán iba a caer, Dios tenía que tener un plan antes de eso. Correcto. Vamos a usar el ejemplo de la construcción. Yo voy a construir una casa para yo vivir en ella. Yo tengo que tomar en consideración dentro de ese plano las posibles situaciones que puedan ocurrir que me afecten la operación de la casa. Si se me rompe un tubo y yo no tengo, si se me tapa un desagüe y yo no tengo un salidero de esos para destaparlo, ¿qué voy a hacer? Uno tiene que prever. O sea que tienes que con anticipación planificar ciertos detalles en la construcción que son importantes y están en tu mente antes de hacer el plano, para que cuando ocurran efectos adversos que no son parte del orden natural de esa construcción y de ese funcionamiento, yo pueda solucionarlo. Porque imagínate tú, si yo cojo los cables de electricidad y los impregno en la pared sin un tubo que los cubra. Cuando se me dañe un cable de electricidad, tengo que romper toda la pared, sacar todo ese cable para afuera y poner uno nuevo y volver a empañetar. A diferencia, si hay un tubo dentro y yo meto ese cable por ahí, si se me daña aquí, yo jalo despego el cable del punto de unión y lo jalo y pongo otro y ya. ¿Verdad que sí? Ok. Esto se llama, en el pensamiento de Hashem, las 7 columnas. Vamos a verlo en el capítulo 9 de Proverbios. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, y ahí lo vamos a dejar. Lo demás lo vamos a discutir en otro momento. Porque mezcló su vino. Adiós, el vino está mezclado. ¿Sabes que los sabios de Israel dicen que el vino alude al conocimiento más profundo de la Torá? ¿Por qué dice Proverbios que el vino se mezcló? Eso, Hashem permitió dentro de su diseño, Hashem permitió que se mezclara el vino. ¿Por qué? Porque es parte de su plan. Si no se mezclaba el vino, no venía una simiente santa que restaurara todo. ¿Entienden? Pero eso vamos a otro momento. Dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. ¿Cuáles son esas 7 columnas? Esas 7 columnas son los 7 pilares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que sostienen la casa. No vamos a hablar en detalle de esos 7 pilares, pero vamos sí a mencionar unos en particular. Dicen los sabios de Israel, 7 cosas creó el Eterno, ideó el Eterno antes
de crear el mundo. Uno de ellos, la Torá. ¿Por qué la Torá? Porque la Torá es el plano donde se va a construir la casa. Por tanto, cuando se construye la casa tienes que tener un plano. Porque si se daña algo en la casa, ¿cuál es cómo vas a repararlo si no sabes dónde está? Usted es una casa. Si usted no conoce el plano, usted no sabe qué parte de su casa está dañada. ¿Ves? Es el diseño del Eterno. Imagínate usted que si Hashem Hashem lo hace usted y no tiene ningún plano. Y le surge una enfermedad del alma. ¿Quién lo sana ahora si no sabemos? Si no sabemos cómo buscarla ahí adentro. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Muy bien. Otro de los pilares de la construcción de la casa es el trono de gloria. El trono de gloria donde se sienta el rey. ¿Por qué el trono de gloria? Amigos, si no hay un lugar donde el rey se siente, ¿quién gobierna la casa? Nadie. Anarquía total. Por tanto, en el diseño del bendito estaba contemplado de que él fuera rey. Porque imagínese usted que Hashem crea a los humanos y se larga y los deja ahí. ¡Qué desastre! Que, by the way, hay una rama religiosa que enseña eso. Dios nos dejó aquí y algún día nos viene a rescatar, si se acuerda. Porque es lo que ellos llaman el Dios trascendente. Cancela la inmanencia de Dios en su creación. Terrible. Número 3. No vamos a tratar los 7, vamos a tratar los importantes. El nombre del Mesías, dicen los sabios. ¿Qué significa el nombre del Mesías? Salvación. No. ¿Qué quieren decir ellos? Okay. Que el Eterno, dentro del diseño de la casa, ideó el nombre del Mesías. ¿Qué yo le he enseñado con respecto al Mesías? El Mesías es la respuesta, la solución del Creador a la caída de Adán. Todavía Adán no ha caído. Recuerda que todavía no ha construido la casa. Por tanto, si Adán cae, tengo Mashiach. ¿Entiendes? Ahora, cuando ellos dicen el nombre del Mesías, se refiere a su alma. ¿Por qué el ángel le dice a Miriam que le pondrá por nombre Yeshua? Porque el alma del Mesías viene a salvar. Y por eso es que ese pensamiento, eso está en el pensamiento de Pablo cuando habla todo el tiempo de que Mashiach derramó su sangre, derramó su alma por nosotros. ¿Entienden? Ok. Todavía no ha construido la casa. ¿No? Y ya el alma del Mashiach estaba. Y Yeshua, según Juan, porque Juan es el que está escribiendo el Evangelio, dice: devuélveme la gloria que tuve junto a ti desde antes de la fundación del mundo. ¿Verdad? Dijo eso a Don Enu. ¿Dónde tú crees que Juan saque esa idea? Obviamente Mashiach dio esas palabras. Pero ¿dónde tú crees que Juan está tomando ese pensamiento, además de las palabras de Yeshua? ¿De dónde sale esa idea de Yeshua? ¿Dónde sale? De la construcción de la casa. Ante la construcción de la casa, Dios tenía ya un diseño. Y el alma del Mashiach persistió la creación. Todavía la casa no se ha construido. Esa es la zapata. Estamos construyendo. Si sacamos el plan del Eterno, el Mashiach, la casa tiene problemas. Porque ya no están los 7 pilares aguantándola, hay 6. Y el diseño está creado para 7 pilares. Usted que sabe un poquito de construcción, construye una casa y déjele una zapata para que usted vea cómo hay problemas en esa esquina. ¿Verdad que sí? Así que si usted saca de su casa, que esto es tu tabernáculo, al Mashiach, su casa tiene problemas. Y sacar la Torah. No. Dos cosas diferentes. Mashiach expresa la Torah. No, me refiero, si no tienes plano,
no hacer nada. Obviamente, sí. Número 4. La teshuvá. La teshuvá. Sin arrepentimiento es imposible que la casa se restaure. ¿Por qué? Porque el concepto correcto del arrepentimiento es la idea de tú regresar a tu punto de origen. Y es como si tuvieras un desorden en tu casa, pero tu casa no estaba al principio en desorden. Cuando te la entregaron, ¿verdad que no? Que estaba lista para habitarse. Y tú creaste un desorden y tú dices, no, esto hay que ponerlo como estaba. Y voy a ponerle en orden otra vez, poner los muebles como estaba, limpiar, pintar, ¿verdad? Eso es un ejemplo de lo que significa teshuvá. Y es darse una vuelta y dejar de hacer eso que estabas haciendo, que creó el desorden, y volver a restaurar para atrás todo lo que estabas haciendo. Y por eso es que cuando usted hace teshuvá, usted va de camino de regreso a casa, y de camino a regreso usted va a corregir todas esas cosas que usted hizo en el camino, para que esas huellas se sanen. ¿Ok? Estas 4 cosas son importantes dentro de las 7. Las otras 7 son, las otras son, el número 5, son los patriarcas. Hashem tenía ideado a Abraham, Isaac y Jacob dentro de su plan de creación, porque Abraham, Isaac y Jacob iban a servir de raíz de este plan perfecto de él, porque ellos son los padres de la fe. ¿Ok? Tenemos a Israel, porque Israel va a ser el modelo del reino ideal, del diseño ideal de Dios en lo que respecta al humano. Y el número 7, a ver si me acuerdo, número 7, me falta uno. Voy a buscarlo, me falta uno, ¿verdad? ¿Tengo cuántos hay? 6. Ok. Y el templo. El templo. ¿Por qué el templo? ¿Por qué el templo? Esto no vamos a hablar de esto completo, ¿verdad? Porque estos son los detalles que quiero tocar para que ustedes puedan entender el diseño, cómo esto se viste en una historia. ¿Ok? ¿Por qué el templo? Vamos a usar el modelo de la iglesia. Vamos a usar el lugar donde se reúne la iglesia. Pongamos el lugar que sea, una iglesia en Bayamón. Ese lugar es el punto donde todas las personas se reúnen, ¿verdad que sí? ¿Qué sucede cuando hay muchas iglesias? Hay diferentes personas reuniéndose en diferentes lugares y en cada lugar se va a enseñar el modelo que ese lugar estableció. ¿Verdad que sí? Y eso crea, de cierta forma, disparidad en la comprensión. ¿Por qué? Porque en el lugar donde tú asistes, te enseñan una cosa, en el lugar que tú asistes, te enseñan otra cosa. Y eso divide el nombre de Dios. ¿Por qué lo divide? Porque entonces cuando viene una persona a enseñarte a ti algo del Creador, como no va de acuerdo a lo que tú aprendiste en tu lugar de reunión, hay una separación, lo vas a rechazar. Por eso es que los profetas dicen que en la era mesiánica todo el mundo subirá a Jerusalén a adorar a Dios. Es una forma de explicar, porque el templo va a estar en la era mesiánica, una forma de decir que el único lugar donde va a aprenderse y conocerse a Dios va a ser en ese lugar, para que el humano no tenga otra vez la división del pensamiento que causó el que el humano creara diferentes lugares de culto. Porque tú miras la historia de la humanidad, en cada lugar de culto se adoraba a la deidad de ese lugar. Pero la deidad de ese lugar es la comprensión que tenían los habitantes de ese lugar de Dios. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo, verdad? Un ejemplo que quiero traerle, porque obviamente ser pastor por muchos años. Hay denominaciones que son muy estrictas en el celo de lo que ellos enseñan.
hay otras denominaciones que les permiten, no son tan estrictas con sus pastores, y siempre que prediquen, pero prediquen de acuerdo a lo que establece la iglesia en un pensamiento, pero le permite al pastor elaborar un poquito más allá. Yo he observado, y no que estén bien, pero estas denominaciones que son muy rígidas, pero que exigen que se enseñe lo mismo, son las más grandes, las que más crecen. Pero es eso, las que se les permite que el pastor pueda elaborar algún discurso un poco diferente en las diferentes, no crecen. Porque crean divisiones. Porque crea divisiones, que es lo que te está diciendo. No es que lo que estén diciendo esto sea mejor que lo otro, pero como hablan un solo idioma y enseñan una sola cosa, crecen. Gracias por esa aportación, porque entonces podemos entender la función que va a tener el templo en la era mesiánica en lo que respecta a la reparación del pensamiento humano. En ese lugar, el humano va a recibir una sola enseñanza, un solo pensamiento, un solo idioma. ¿Ok? Interesante. Yo siempre me he hecho, mire, yo me he hecho siempre esa pregunta y ahora por primera vez entonces ahora puedo entender por qué. Ahora, hay otras funciones más que va a tener el templo dentro del diseño de Dios. No lo vamos a tratar porque no es el tema que vamos a hablar hoy. Pero ahí estamos viendo uno de los ejemplos. En cierta manera, perdón, el templo se puede mirar como un lugar de unificación en cierta manera. ¿Es el modelo? El templo viene a convertirse en el lugar donde todos los humanos van a tener una unidad completa con Dios. El nombre de Dios ahora mismo está dividido en las naciones. Unos hablan de un Dios de amor, otros hablan de un Dios estricto, otros hablan de un Dios que es completamente lo que diga la palabra, eso es, y todas esas cosas que van a ver que los hermanos interpretan con respecto a Dios. Tenemos la casa. Ok, perfecto. Adán transgrede. Y eso provoca que el humano tenga una desconexión de Dios. Comienza a especular. Dios sabía de antemano eso. Por eso es que dice que de las 7 cosas, una era la Torá. ¿La Torá existía en un rollo en el pensamiento de Dios? No. La Torá es el diseño para sanar la casa. El diseño para resolver los problemas de la casa. Es el plano del Eterno. Ok. ¿Qué sucede? Que una vez que Adán se desconecta, la sabiduría se tuvo que vestir en una historia. Porque el humano tenía la mente reprobada. Ahora, cuando hablamos de historia, la historia se mide en un punto de inicio hasta un punto final, donde termina. Hablamos, por ejemplo, la historia de los incas. Vamos a usar un ejemplo. Los incas tuvieron un punto de inicio y tuvieron un punto final. Después desaparecieron. Y estudiamos la historia de los incas en ese periodo de tiempo. Esa es la historia. Ahora vamos a usar el ejemplo, de ese mismo ejemplo vamos a presentarles lo que les quiero dar a conocer para que usted pueda trazar correctamente las escrituras y podamos sanar este problema que estamos teniendo en el camino de la fe, donde unas personas se rigen estrictamente por lo que dice la historia y otros se rigen por lo que dice el mensaje detrás de la historia. ¿Ok? La sabiduría se tuvo que vestir de una historia. Esa historia usted la encuentra en la Torá, en los profetas y en los escritos. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que una vez que Adán cae, vamos a hablar de historia, hubo una caída de Adán,
En la historia de la humanidad comienza un proceso del Creador para reparar esta caída de Adán. Y en la historia de la humanidad, la reparación comienza con un hombre llamado Abraham. Pero la meta de que apareciera en la historia un hombre llamado Abraham es que apareciera Israel, que es producto de Jacob. Jacob es el nieto de Abraham. Estoy brincando Isaac, pues ya ustedes saben esa historia. Una vez que aparece Israel, entonces a través de la historia de Israel, el Eterno va a vestir su sabiduría. Y por eso es que los eventos narrados en la Torá son un micro del macro. ¿Ok? ¿Qué le sucede a una persona que se aleja de su Creador? Miren la historia de Israel y vas a saber. ¿Entienden? ¿Entiende, Víctor, pastor? Sí, perdón. Israel se alejó de su Creador. ¿Qué le sucedió? Todas las calamidades que vemos en la Escritura. Por eso yo le decía a mí, a mi grupo de estudio en Ponce, le decía, mi grupo no, el grupo del Creador que yo le enseño. Yo le decía, debe ser impresionante para un hombre llamado Jacob, en que en la historia de su vida le haya sucedido una violación a una hija de él y que quede registrado en un libro que generaciones tras generaciones lo leen. Y todo el mundo sepa que Jacob tuvo una hija violada, que es una vergüenza para una familia. ¿Verdad que usted ha escuchado personas que han sufrido violaciones y lo tapan hasta que nadie se dé cuenta de que eso pasó? Es secreto. Hashem lo ordenó a Moisés que lo escribiera. Y Jacob y su familia quedó en vergüenza ante la humanidad. Mira, le violaron su hija. Pero la vergüenza, dicen los profetas, la vergüenza de Israel será luego su gloria. Porque Dios esa vergüenza la va a exaltar. Todos los eventos narrados en la historia de Israel tienen como propósito de servirnos de ejemplo a nosotros que estamos estudiando hoy día las Escrituras. Y a generaciones pasadas lo mismo. Porque los que vivieron hace 100 años atrás, los eventos narrados en la Escritura son ejemplos para el Adán. Porque aquí el tema es el Adán. ¿Entienden? ¿Qué sucede cuando usted enfoca su mensaje, usted que enseña, ustedes que enseñan la Biblia? ¿Qué sucede cuando ustedes enfocan simplemente el mensaje a la historia del pueblo? Te da más información, pero no. ¿Le están dando información? Sí, Los estás matando. sí, porque no hay restauración. Porque si vamos a mirar la sabiduría, vamos a mirar la historia como la letra estricta de Dios, entonces si alguien roba hay que matarlo. Hay que matarlo. Sí, porque Y Pablo decía, la letra mata, ¿verdad que sí? no hay esperanza de restauración. Sin embargo, cuando usted estudia a los rabinos, que muchos hermanos míos de las raíces hebreas le tienen fo a los rabinos dicen que cuando el Eterno dice que aquel que se acuesta con la esposa de su padre, su madrastra, muere irreversiblemente, los rabinos dicen será cortado espiritualmente de Dios. Pero es que dice que tiene que morir, hay que matarlo. Los rabinos dicen no, será cortado espiritualmente. ¿Qué significa eso? Ellos están entendiendo el mensaje de la sabiduría. La historia está escrita para que usted pueda entender la sabiduría. Tuvo que ver la luz pura del Eterno, la tenía Adán, pero la perdió. Entonces, para poder regresar a la luz, es necesario estudiar
la vestidura de la luz. Porque si te revelan la luz completa, no la vas a entender. ¿Verdad que cuando yo le hablo a ustedes, oh, mami, nada, digo esas cosas, te dicen, ¿qué es esto? Háblame. Pues mira, todo eso que te estoy diciendo está en la historia. ¿Me siguen, amigos? O sea, ¿Me comprenden? Podríamos decir que esta persona va a ir poco a poco, Ascendiendo hasta que se va a pagar totalmente. Bueno, en el caso de la persona que vive en transgresión se va pagando, pero si la persona está regresando, ella va estudiando la escritura y la leche, que es la historia, lo va a llevar a él a restaurarse. Pero ¿qué pasa si le seguimos dando leche a las personas? ¿Puede un adulto, puede usted? No tiene forma, sus huesos se debilitan. Bueno, sus huesos no, pero su carne se debilita, se da fatiga, se enferma, se va a afectar, no va a poder resistir. Entonces las congregaciones, sus líderes tienen que empezar a enseñar leche, pero a la misma vez tienen que llevar a la congregación a alcanzar madurez. Y esas son las famosas escuelas bíblicas. Los sermones generales no. El servicio de sermón es un mensaje, como Pablo hacía, un mensaje de exhortación. La estudiamos la parasha de semana es Vayerá, donde el Eterno le dice a Moisés, vete donde el faraón. Y yo te voy a poner a ti como Dios ante el faraón. Y yo me aparecí como Abraham, Isaac y Jacob, como el Shaddai. Pero con el nombre de Yuhevabhe yo no me di a conocer. Y entonces de esa parasha damos un mensaje. ¿Por qué? ¿Qué significa conocer el nombre del Eterno? Y lo relacionamos con la vida. Pero las escuelas bíblicas, que ya no hay, y las que hay, lo que dan es leche, tienen que tener diferentes niveles de discipulado. Donde empieza desde el más básico, dándole la historia para que la persona pueda conocer dónde se vistió la sabiduría de Dios en esa historia. Y por qué es importante entender el rol primordial que tiene Israel y mirar a Israel como los maestros de la humanidad. Como el pueblo escogido, como decimos nosotros, ¿verdad que sí? Pero tiene que haber otros niveles de enseñanza. Tenemos que llevar al discípulo a que conozca la escuela del alma, para que pueda entender las crisis que le ocurren. Y entonces coger el libro, porque todos vamos a enseñarlo del libro, coger el libro como el plano donde le va a decir, mira, tu problema en tu alma está en esta área. Y lo vas a ver en esta historia, pero te voy a llevar la historia más arriba, para que la veas. Hasta que llegas a un momento donde le vas a enseñar al discípulo a tener una relación directa con Dios. Adonenu dijo, basta al discípulo ser igual a su maestro. Iba a decir algo, disculpe. No, el problema que tenemos es precisamente eso. Al no conocer el mensaje que está detrás de la historia. Pues solamente le damos historia. Eso es historia. Y la historia debe ser la percepción de la denominación. Que entonces, pues, ese es el gran problema. No es la historia que está codificada como usted nos ha enseñado en la Torah. No, es la historia conforme a la percepción y a la creencia. Y si esa historia está enseñada a una congregación donde se dice que ya Dios desechó a Israel, pues ya. Esa es la historia que todos van a repetir. Pues entonces no vamos a madurar nunca. No. Por eso es que vamos a ver en el libro de Hebreos que habla que como ustedes tanto tiempo llevan aquí, que ya deben ser maestros, que deben ya estar comiendo verduras, siguen todavía con la leche espiritual. Eso es lo que sucede. Eso es lo que ha sucedido. Y ahora, hoy en día, usted va a observar que las iglesias están en crisis. Así es. ¿Puedo borrar esto? Las iglesias están en crisis porque están con falta de maestros. Y como los que se quieren levantar a enseñar no quieren aprender con el pueblo, pues seguirán en crisis. Pero lo interesante es que esta crisis está creando que haya personas que comiencen a hacerse preguntas dentro de las denominaciones y comienzan a cuestionar. Y como muchos me han enseñado, hay algo más de lo que nos están diciendo. Tiene que haber algo más detrás de lo que nos están enseñando. Y yo observo, por ejemplo, en el caso de la experiencia en el programa,
cuando comienzan a escuchar lo que les estamos enseñando, dicen, ahora sí. Ujú. Ahora volvemos a los pilares. Ajá. 7 cosas ideó el Eterno antes de construir la casa. Nosotros somos una casa. Y para que la casa funcione es necesario aprender estas 7 cosas. Tenemos que estudiar el diseño de Dios. ¿Cuál es la función del trono Del trono. en la casa? ¿Cuál es la función del Mashiach en la casa? ¿Cuál es la función de la Teshuvah en la casa? ¿Cuál es la función de Israel en la casa? ¿Cuál es la función de los patriarcas en la casa? Y la función del templo en la casa. Todo esto está dentro de la historia, porque esa es la sabiduría. Los sabios de Israel dicen que la Torá que el Mesías va a enseñar será más grande que la de Moisés, porque es la Torá de Atik, la Torá antigua, que no está escrita en libros. Wow. Ese es el vino nuevo. Ese es el vino que era viejo. Sí, el vino viejo, ¿verdad? El vino viejo. Ese es el vino que era viejo, pero todavía es nuevo porque no se ha probado. Sí. ¿Verdad que el vino, entre más viejo, mejor es? Ajá. Ah, pero para ti es nuevo porque nunca lo habías probado. No. Sí. Pero existía antes la fundación del mundo, así que es antiquísimo. Por eso hay que decir, enseña como quien tiene autoridad y no como... Pero la sabiduría mezcló ese vino. Es porque lo mezcló, ¿verdad? Porque si lo deja puro, No persiste. no resiste nadie. No. Se rompe La vasija, no lo resiste. Hay que bajarle el grado. Sí. Porque si tienen los mismos niveles, ¿cómo es? Si se diera el vino como era al principio a un Adán quebrado, lo matas. Porque ese vino es como ver a Dios cara a cara. Wow. Por eso los sabios de Israel dicen que en la era mesiánica el Mashiach dará el vino que Hashem preparó desde antes de la fundación del mundo. Y los que se sienten en las fiestas del Mashiach, en la boda del Mashiach, en las bodas de Canaán, como aparece en Juan, van a poder probar ese vino. Pero que fue guardado para el final. Fue guardado al final. Pregunta hasta aquí. Por eso, amigos, es necesario que si vamos a educar al cuerpo de creyentes en el Mesías, comencemos a restaurar la fe a lo que una vez fue. Siempre hemos hablado de la restauración de la iglesia, ¿verdad? Queremos volver a la iglesia de los hechos. Hemos escuchado mucho eso. Está permitido. No, oramos al Señor para que volvamos a ser la iglesia de los hechos. Pero fíjense por qué oran por eso. Para que hayan los poderes, milagros, prodigios que una vez hubo. No para que haya el temor. Para que haya el temor y la santidad. Para que ocurra lo que yo deseo, mi satisfacción personal. ¿Entienden? Sin embargo, Dios está contestando la oración. Dios la contestó. Dios está llevando a la iglesia cristiana que se había separado de la fe del primer siglo, la está llevando otra vez al primer siglo, pero la está llevando no como la iglesia pensaba. La está llevando a lo que una vez fue. Se sentaban a escuchar a los pies de los sabios.
Dice el profeta Zacarías, vendrán 10 de las naciones y se agarrarán del manto de un judío y dirán, vamos contigo porque sabemos que el Dios verdadero está con ustedes. ¿Sabes que eso le pasó a Shaul de Tarso? Shaul de Tarso era judío. ¿Y a quién le estaba enseñando Shaul? ¿A los gentiles? Eso le pasó a Shaul de Tarso. Eso está volviendo a suceder hoy. Porque si usted no lo sabía, hay muchos judíos creyentes en Yeshua enseñando allá afuera. Le pasa que no los quieren escuchar. ¿Por qué? Porque le derrumba su teología. Le derrumba la construcción cultural del modelo teológico cristiano. Se destruye. Por eso es que Muchos celebraron el nacimiento de Jesús, pero los discípulos no celebraban eso. ¿Cuándo nació eso? ¿Me entiendes? Eso fue lo que pasó con Roma. Roma con los judíos, precisamente por eso. Les cambiaba el orden. Tú enseñas, tú miras a la iglesia hoy día enseñando conceptos bíblicos que el Mesías que ellos profesan no enseñó. Al contrario, hablaba en contra de eso. Un Mesías romano. Un Mesías creado, Fue romano. sacado del mar Sí. y dividido. Dividido, porque cada cual enseña a su Jesús. El Jesús que yo conozco no es así. ¿Verdad que dicen eso? Entonces, si vamos a restaurar la iglesia, la cual yo creo con perfecta fe, que se puede hacer, y estoy hablando en lenguaje que se pueda entender, si vamos a restaurar la fe de los creyentes en Yeshua, tenemos que volver a back to the basics y entender la función que hace la Torah. Porque pues vamos a lo mismo. Cuando lo vemos como una historia lineal, y pues borro otra vez. Cuando lo vemos como una historia lineal, un punto y un final, pues obviamente aquí Dios rompió el pacto con Israel. Ese es el Antiguo Testamento. Es el Antiguo Testamento y hay un pacto nuevo que termina en Revelaciones. Ya El está. Nuevo Testamento. Ese es el pensamiento lineal. Sí. Pero la sabiduría está repitiendo. ¿Quiere ver un ejemplo de repetición? Dentro de la historia del pueblo de Israel hubo una división de dos reinos. El reino de Judá, el reino de Efraín. El reino de Efraín, el reino de Judá, se sentó un hijo de David, a quien Dios le entregó el cetro. El reino de David no cambió nada. Seguía lo que estaba establecido por la sabiduría del bendito. Efraín, del reino de Efraín, viene un Jeroboam que no conocía nada de Torah. ¿Por qué? Porque la Torah dice en la historia del pueblo de Israel que Hashem le dijo a Israel que el rey que se siente en el trono, que va a ser de Judá, debe tener un rollo de Torah al lado para que la estudie todos los días. Y los sacerdotes estudiarán y enseñarán al pueblo la Torah. Se levanta Efraín, de Efraín, un hombre llamado Jeroboam. Y Jeroboam, al ser de Efraín, nunca conoció la Torah. Pues, ¿qué hizo? Construyó dos becerros y dijo, estos son tus dioses. Claramente. Tiene una tergiversación total de los eventos, porque eso que sucedió es aberración a Hashem. Pero como él no estudió la Torah, no sabía. Mira cómo hizo un cambio y por ignorancia. Porque eso es ignorancia. Porque ¿quién puso a Jeroboam? ¿El Eterno? Hashem le dijo a Jeroboam, tú vas a ser rey. ¿Tú no sabes qué? ¿Tú no crees que Hashem sabía que Jeroboam iba a hacer eso? Jeroboam cambió la fecha de la fiesta. Cambió el lugar de culto. Usted dice, pues esa es la historia del pueblo de Israel. Pero la sabiduría se vistió en una historia. Y la sabiduría repite los eventos No hay nada nuevo, dentro de la historia. no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué sucedió en el primer siglo? Sí.
Se separó los gentiles del judío. Y de los gentiles se levantó un nuevo líder que no conocía Torá y cambió la fiesta y cambió el lugar de culto. Que imagínense que tanto llegó así en la historia que de repente se llama la Iglesia Católica Apostólica Romana. Cambió el lugar. No es Jerusalén, ahora es Roma. Lo mismo que hizo Roboam. Ahora, ¿eso significa que el cristianismo gentil es Efraín? No. Eso significa que dentro de la sabiduría los eventos se repiten. Sí. Pero primero es la historia para que puedas entender la sabiduría. Shaul lo dijo, primero lo físico, después lo espiritual. ¿Me entienden aquí, amigos? Entonces, estos ejemplos que aparecen en la historia del pueblo son escritos por parte del Todopoderoso a través de sus sabios, los profetas, para servirnos a nosotros de ejemplo, para que no repitamos los mismos errores y podamos regresar a casa correctamente. Esa es la función que usted tiene que hacer. Eso es lo que usted tiene que hacer dentro de la congregación donde ustedes dirigen y enseñan. ¿Ok? Vamos a coger un receso para entonces ir a la segunda parte. Uy, excelente.